doctora Teresita de Jesús Duarte. Entonces, vamos a comenzar con la materia de farmacología. Les voy a proyectar algunas diapositivas y vamos a estar platicando acerca de los principios generales de la materia. ¿Qué es la farmacología? La farmacología es la ciencia que estudia a los fármacos. ¿Qué estudia a los fármacos? Bueno, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se producen? Entre otras cosas, cómo están compuestos químicamente, etcétera, ¿no? Tenemos la farmacoterapia, la farmacología clínica, la farmacología molecular, la toxicología, la farmacometría, que son disciplinas que se relacionan con la farmacología. Entonces, nosotros para estudiar la farmacología, vamos a estudiar dos cosas muy importantes, que sería la farmacocinética y la farmacodinamia. Yo creo que están en esta otra. Sí. Vamos a ver a la farmacocinética y a la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacocinética? La farmacocinética es todo lo que mi cuerpo le hace al fármaco. ¿Y qué? Ustedes pueden pensar, ¿y qué le puede hacer mi cuerpo al fármaco? Bueno, pues mi cuerpo va a recibir a un fármaco y primeramente lo tiene que absorber. Deja de compartir. Lo tiene que absorber. Ahí está. Ahora sí, esta es la buena. Ok, entonces la farmacocinética es todo lo que mi cuerpo le hace al fármaco y decíamos, ¿qué le hace mi cuerpo al fármaco? Bueno, primero que nada lo recibe y al momento de recibirlo, lo tiene que pasar de ese medio, de esa forma en la que lo recibe, ya sea una pastilla, ya sea una inyección intravenosa, una inyección intramuscular, por inhalación, por la forma en la que lo reciba, tiene que llevarlo a la sangre, ¿ok? Entonces, para esto se llama farmacocinética. Los 4 procesos de la farmacocinética serían la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Esos 4 procesos son los que mi cuerpo le hace al fármaco. ¿Qué es la absorción? La absorción es cómo pasa el fármaco del medio externo hasta la sangre. ¿Cómo se da o cómo se conceptúa? ¿Cuál es el concepto de absorción? Absorción es el paso de una sustancia a través de una membrana. Entonces, eso es la absorción. Cuando nosotros hablamos de fármacos, vamos a hablar que la absorción es el paso de una droga a través de una membrana. ¿Y cuál sería esa membrana? Bueno, pues sería la membrana celular. Aquí se las voy a poner en presentación a la membrana celular. Esta es la membrana celular. A través de esa membrana, los fármacos se van a desplazar, ya sea del medio externo hacia el medio interno o del medio interno hacia el medio externo. Vamos a atravesar distintos tipos de membranas desde que el fármaco es consumido hasta que sea excretado. Entonces, el segundo proceso de la farmacocinética sería la distribución. Una vez que el fármaco pasó esas membranas, llegó a la sangre, el fármaco tiene que ser transportado hacia los lugares donde va a ser biotransformado, hacia donde va a hacer efecto o donde puede ser excretado incluso. Entonces,
La distribución se refiere al transporte de fármacos. La distribución en farmacología se refiere a al transporte de fármacos de un lugar a otro del cuerpo. ¿Ok? El tercer paso sería el metabolismo. El metabolismo también lo conocemos como biotransformación, en la cual el fármaco va a pasar a ser un fármaco más activo o un fármaco menos activo. Hay órganos especializados en producir biotransformación. Por ejemplo, el órgano que nosotros conocemos que más biotransforma, ¿cuál es? Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es el órgano que ustedes conocen que hace los procesos metabólicos? Les pregunto cómo es. Es el hígado. Sí, así es. El hígado, muchos lo conocemos como el laboratorio del cuerpo, pero no todos los fármacos se biotransforman en el hígado. Ok, hay otros órganos que pueden hacer biotransformación, incluso la misma sangre puede biotransformar algunos fármacos. La mayoría de los fármacos, como decimos, se metabolizan en el hígado. Las células del hígado se llaman hepatocitos. Entonces, dentro de los hepatocitos se lleva a cabo. Hay otros órganos, les decía, por ejemplo, el pulmón, el estómago, el líquido cefalorraquídeo o el sistema nervioso central. Otros lugares donde se puede transformar, pero como hemos repetido, el principal es el hígado, dentro de los hepatocitos. Y por último, el cuarto paso de la farmacocinética, o el cuarto apartado, sería la excreción. ¿A qué nos referimos con excreción? A la eliminación de los fármacos de nuestro cuerpo, ¿ok? Porque pudiera pasar que no los elimináramos y sucedería algo que nosotros que conocemos como acumulación farmacológica. Entonces, ¿qué pasa? No podemos eliminar el fármaco y al no poderlo eliminar, aumenta la concentración y pudiéramos tener alguna intoxicación o sobredosis o algún otro tipo de reacción adversa. Entonces, la eliminación o excreción es la forma en la cual nos deshacemos del fármaco. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el órgano o cuál es el mecanismo de eliminación más importante que conocen? Es en la orina y en la excretación, ¿no? La orina. Perfecto. La orina es el mecanismo más importante de eliminación del cuerpo, la vía renal, por medio de los riñones y producción de orina. La excreción, dice, me imagino que se refiere a las heces fecales. Nosotros conocemos a la vía de heces fecales o también la vía biliar, que va a terminar de todos modos en las heces fecales. Tenemos otro tipo de mecanismos de eliminación, como lo son el sudor, la respiración, la saliva, la cerilla de los oídos, la leche materna, entre otros tipos de eliminación. El sudor y las lágrimas, ¿no? El sudor, las lágrimas, la saliva, etcétera. Muy bien, entonces esto es básicamente y muy por encimita los 4 pasos de la farmacocinética. Aquí están en esta imagen, la voy a hacer un poco más grande para que la vean. Entonces, entre el fármaco primero se absorbe, se distribuye, se transforma y se elimina. Tenemos distintas maneras de realizar cada uno de estos procesos. Una vez explicado esto, vamos a hablar sobre la absorción. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿alguien tiene duda de cuáles son los 4 procesos de la farmacocinética? Entonces no debe haber confusión en el paso de la biotransformación, porque también se le llama metabolismo y también creo detoxificación. No nos tenemos que confundir con esos nombres porque son lo mismo, ¿verdad? Metabolismo, biotransformación, es exactamente lo mismo. Ok, gracias.
Muy bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? Perfecto, entonces continuamos. ¿Qué es la absorción? Decíamos, es el paso de la droga a través de una membrana. Así es, eso es, el paso de la droga a través de una membrana. Y aquí les muestro la membrana, ¿no? ¿Por qué tenemos que ver esta membrana? Esta es una fracción de la membrana de la célula, de la capa externa de la célula. Entonces, nosotros en morfo, o no sé si a ustedes les tocó ver en morfo, que la capa externa de la célula es una bicapa lipoproteica. Bi quiere decir dos. Una capa de lípidos en el medio externo, aquí se lo señalo con el mouse, y una capa de lípidos en el medio interno. Aquí los lípidos, las moléculas de lípidos se ponen como esferas azules. Todo lo azul que ven es una capa de lípidos y abajo parecen como entre azul y blanco las esferas. Entonces, casi toda la superficie de la célula va a ser de naturaleza lipídica. Estas estructuras rojas, moradas, verdes que vemos en la, que atraviesan la membrana de un lado a otro son proteínas. Entonces, eso es una bicapa lipoproteica, porque tiene proteínas y lípidos. Entonces, gran mayoría de sustancias van a poder atravesar los poros que quedan entre esas esferas de lípidos. Porque va a ser, la membrana en relación con los fármacos va a tener dos características. ¿Cuáles son esas dos características? Esas características es que es semipermeable y selectiva. Semipermeable quiere decir que permite de cierta manera el paso del agua, el flujo del agua. Si fuera impermeable, no pasará agua. Si fuera totalmente permeable, pasará de un lado a otro, pero es semipermeable. De esta manera mantiene agua o líquido dentro de la célula y mantiene al medio exterior también, que es acuoso. Ok. Entonces, una vez viendo esto, continuamos con la absorción. Decíamos que es el paso de la droga a través de una membrana y vamos a tener distintos tipos de mecanismos en el cual pasa la sustancia a través de una membrana, principalmente dos. ¿Cuáles serían? El mecanismo de transporte pasivo y el mecanismo de transporte especializado. Aquí se los voy a mostrar en otra diapositiva. Ok. Decíamos aquí. Absorción se puede definir como el proceso en el cual la droga llega desde la circulación hasta su sitio de administración, donde va a hacer efecto. La absorción de un fármaco se define como el paso desde el punto donde se administra hasta la sangre. Muy bien. Y les decía, tenemos dos tipos de mecanismos de transporte, dos formas en las cuales el fármaco pasa de un lado a otro de la membrana, que sería el mecanismo pasivo y el mecanismo especializado. ¿Qué es un mecanismo de transporte pasivo? Es un proceso en el cual el fármaco o la droga va a pasar de un lado a otro de la membrana sin que la membrana haga nada, sin que la membrana gaste energía. Entonces, un mecanismo de transporte pasivo es un proceso en el cual la célula no gasta energía para introducir o sacar de ella sustancia. En cambio, un mecanismo de transporte especializado sí va a gastar energía la célula. ¿Para qué? Para que entre o salga un fármaco o una droga. ¿Ok? Dentro del transporte pasivo tenemos dos. A la difusión simple, ustedes pueden estudiar también por ahí a la ósmosis, que es la difusión simple, y a la filtración.
Entonces, ¿cómo se define la difusión simple? Tenemos que ir desde el concepto de absorción, mecanismo pasivo y difusión simple. Así vamos a definir la difusión simple. Es un paso de la droga a través de una membrana sin gasto energético, a favor, de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos a la membrana, los lípidos son café y las proteínas azules. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un gradiente de concentración? ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando hablamos de gradiente de concentración? ¿Jóvenes? No, maestro, yo no. ¿No es la concentración del medicamento en las células, como dependiendo de cuánto haya tomado o cuánto haya absorbido la célula de fármaco o de droga? Sí, el gradiente habla de grado, de cantidad de fármaco. Entonces, les decía, a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esas palabras? Ok, pasa la sustancia de donde hay más a donde hay menos. A favor de un gradiente, a favor del grado de concentración. ¿Dónde hay más droga? Cuando nosotros consumimos un fármaco que queremos que haya efecto, primero va a llegar al medio exterior y va a tener que ser introducido. Si este fármaco puede entrar por difusión simple, va a pasar a través de la membrana sin gastar energía por los poros. ¿Qué características tiene que tener el fármaco para poder pasar por los poros? Uno, que sea o de bajo peso molecular, o sea, muy pequeñito para poder entrar por los poros, o ser de naturaleza liposoluble para no tener problema al momento de atravesar por medio de los lípidos. Se va a llevar bien con ellos y va a poder pasar adecuadamente. Ok, si es un fármaco hidrosoluble de alto peso molecular, no pudiera pasar por los poros. Ok. Y el otro proceso es la filtración. Tenemos que conceptualizarlo desde absorción. Paso de la droga a través de una membrana sin gasto energético a favor de un gradiente, aquí dice a favor de un gradiente de presión hidrostática entre ambos lados de la misma. ¿Qué es un gradiente de presión hidrostática? A la cantidad de agua que fluya a través de esa membrana. Nosotros hemos filtrado, yo creo que en tercero primaria hicimos ese experimento de la filtración y lo hacemos tal vez día a día en la cocina o en algunas otras cosas. La filtración es un proceso, por ejemplo, con un sedazo, con un colador, nosotros podemos filtrar frijol, arroz, no sé, lo que sea. Entonces, ¿qué sustancias van a quedarse en el filtro? ¿Qué sustancias van a quedar en el sedazo? ¿Y qué sustancias van a pasar a través del sedazo? Les pregunto. Pues las más grandes, las que no entran en el sellito, son las que se van a quedar en el filtro y lo más chiquito es lo que va a pasar sobre el filtro, ¿no? Así es. Es como lo que haría la reacción, pues. Excelente. ¿Y quién sería el encargado de que se lleve a cabo para que pasen las sustancias pequeñas a través de esos pequeños poros? ¿Quién activa ese movimiento? ¿Cómo funciona? Le soplo y ya pasa, ya pasan las sustancias pequeñas a través del sedazo. Canto una canción, ¿qué se hace? Les pregunto. Algo siempre. Dice, a favor de un gradiente de presión hidrostática. Para que mi sedazo funcione, yo lo tengo que poner abajo del chorro de agua para que todas las sustancias pequeñitas puedan pasar a través del sedazo. Entonces, ¿qué energía va a gastar esa sustancia o el sedazo para que pase a través de él? Nada. ¿Por qué? Porque quien lleva o quien mete
la fuerza para que pase de un lado a otro es el agua. Entonces, eso es el gradiente de presión hidrostática. El gradiente es la cantidad de fuerza que hace el agua para que pase a través de ella, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la diapositiva una imagen con una especie de sedazo en el cual algunas moléculas, porque están muy grandes, no caben a través de los poros y otras pequeñas sí pueden pasar. ¿Ok? Entonces repito, tenemos dos tipos de mecanismos de transportes pasivos, que es la difusión simple y la filtración. La difusión simple se da a favor de un gradiente de concentración, quiere decir que es de donde hay más a donde hay menos. Y la filtración se da a favor de un gradiente de presión hidrostática, o sea, hacia donde nos dirige la presión del agua. Vamos a regresarnos un poquito acá. Entonces volvemos a los mecanismos de transporte especializado. El mecanismo de transporte es una forma en el cual pasa el fármaco a través de la membrana gastando energía y se va a dividir en tres: en el transporte activo, en la difusión facilitada y en la pinocitosis. ¿Ok? ¿Qué es el transporte activo? El transporte activo es lo contrario a la difusión simple. Aquí sí se va a gastar energía y vamos a ir en contra de un gradiente de concentración. Les pregunto yo, ¿cómo era la difusión simple? ¿A favor o en contra de un gradiente? Era a favor. ¿Y qué quería decir que era a favor de un gradiente de De concentración? donde hay más a donde hay menos. Perfecto. Entonces, así es. Entonces, ¿por qué pasa donde hay más a donde hay menos? Bueno, en muchas ocasiones la célula trata de hacer un equilibrio de las sustancias. Si hay más afuera, voy a introducir al interior. En este caso, el transporte activo va a pasar de donde hay menos sustancias hacia donde hay más. Para que esto suceda, va a necesitar atraer de cierta manera la sustancia para que pueda pasar a través de la membrana. Y en esa atracción, en ese transporte, al abrir canales, se gasta energía, canales a través de una proteína. Vamos a hablar de la difusión facilitada. La difusión facilitada es un proceso. Aquí tenemos al transporte activo, cómo está pasando de donde hay menos a donde hay más. Y aquí a la difusión facilitada. En la difusión facilitada nos dice que es un proceso mediado por transportadores, no requiere energía. Ok, podemos hablar de la glucosa. La glucosa, para que entre a la célula como glucosa no le gusta. La glucosa tiene que ser transformada en otra sustancia para que pueda entrar a la célula. Entonces, la sustancia que la transforma, para meterla a la célula, se convierte en un facilitador. ¿Ok? Entonces, eso sería una difusión facilitada y tiene que entrar a través de un canal iónico, de un canal que se va a abrir por medio de una proteína. ¿Ok? Yo les he puesto muchas veces el ejemplo del antro. No sé si ustedes han ido alguna vez a un antro, a algún restaurante, a algún lugar, y que hay en la entrada una persona deteniendo o permitiendo el paso, el acceso, un cadenero. ¿Ok? Entonces, si yo voy a un antro muy fresón, y voy en guaraches, voy en short, voy despeinado, no me van a dejar entrar. Pero resulta que yo conozco al gerente, yo conozco a alguien ahí adentro, y me regreso y le marco y me dice, oye, ¿sabes qué? Pégate una cambiada, ponte unos zapatos, ponte un pantalón, ponte una camisa, peínate, ponte perfume, ¿ves? Ya te ves diferente, ¿no? Uno cuando se baña y se cambia, ya se ve diferente. Y sobre todo ahí si se maquillan y todo eso, no, hombre, qué bárbaro, qué diferencia. Entonces, eso es una difusión facilitada. Ya llegas ahora sí, bien vestido a la cadena del antro y te pueden pasar como si nada. ¿Ok?
Entonces, eso es un ejemplo solamente. Necesitamos una sustancia que sí pueda entrar a la célula y eso nos va a facilitar. Eso le llamamos difusión facilitada. Y por último, la pinocitosis. La pinocitosis es un proceso en el cual la célula o la membrana se tiene que romper para introducir una sustancia a su medio. Aquí dice, englobamiento de sustancias a través de la membrana celular para formar pequeñas vesículas en el interior de la célula. Ok, aquí vemos una imagen de pinocitosis. La membrana envuelve a la sustancia de tal manera que llega un momento en donde hay continuidad otra vez de la membrana. Aquí en esta parte donde le estoy señalando con el mouse, la membrana se rompe, pierde su continuidad y se vuelve a unir, y entonces este globo ya queda adentro como una vesícula, con adentro de la vesícula con alguna sustancia que queramos introducir. Normalmente este tipo de sustancias son sustancias muy grandes. El Pac-Man hace pinocitosis cuando va comiendo a los fantasmitas. ¿Sí conocen el Pac-Man? Sí. Es el juego de los quesitos. Simón. De los quesitos. Muy Es que yo lo bien. miro como un quesito. Ok, entonces esos son los mecanismos de transporte. Estamos en Meet. Déjame ver. Ok, ya estoy aquí. Entonces vamos a ir, estos son los temas de absorción, los mecanismos de transporte y tipos de mecanismos de transporte. ¿Sale, vale? Tenemos factores que modifican la absorción. O sea, ¿qué va a modificar la absorción? La velocidad con la que el fármaco pasa del medio externo hacia la sangre. ¿Ok? Entonces, uno de los factores que va a influir en qué tan rápido se absorbe, en la que el fármaco esté presentado, se llama presentación del fármaco. Entonces, el fármaco puede estar presentado para ser administrado por vía oral, como vemos en la pantalla, que es la vía más común, y esta vía oral podemos presentar comprimidos, cápsulas, como vemos en la foto, podemos dar jarabes, etcétera. Dentro de la vía oral está también la sublingual, que va debajo de la lengua. Aquí en esta vía, la mayoría de los fármacos que se introducen son de naturaleza muy lipídica. Si ustedes pueden verse en un espejo o se ponen ahí el selfie de la cámara del celular, van a ver que, y levantan la lengua, van a ver que debajo de la lengua, no sé si vean ahí, hay muchas venitas, muchos vasos sanguíneos. Entonces, los fármacos que son liposolubles de naturaleza lipídica pasan muy rápido esta barrera y hacen efecto de manera casi inmediata. Por ejemplo, tenemos un fármaco muy popular de este uso que es el ketorolaco. Cuando algo duele mucho y queremos que haga rápido el efecto, un ketorolaco sublingual y vámonos recio. ¿Ok? Maestro, Entonces, mande. hablando de los que son vía sublingual, si un medicamento es pastilla normal y se muele y se pone abajo de la lengua, ¿es lo mismo o tiene algún componente especial para que sea sublingual? El fármaco está presentado, está fabricado, está formulado para que sea de naturaleza liposoluble. Si un fármaco en comprimido es de naturaleza liposoluble y usted lo muele, pudiera llegar a absorberse, pero como no está diseñado en su totalidad para absorberse por ese mecanismo, gran cantidad de ese fármaco pudiera no absorberse realmente. La otra razón pudiera ser que algunas partes de ese fármaco se fueran hacia el interior del estómago, hacia la vía oral, que es su vía original, y pudieran llegar a la sangre, esas por medio de la saliva, y pudieran llegar a la sangre al ser absorbidos en el estómago.
hay algunas vitaminas que rompen la cápsula, que rompen, son como perlas, son como perlas así con de gel, y rompen el gel y se lo ponen debajo de la lengua, pero al ser grasoso, al ser aceitoso, sí puede pasar mucho más sencillo, ¿ok? No sé si contesté la pregunta. Sí, ya, claro, gracias. Perfecto. Entonces, un fármaco que es administrado por vía rectal, aquí el recto, el colon, una de sus funciones es absorber líquidos. Entonces, aquí los fármacos pues, que son administrados por vía rectal, normalmente mayormente van a ser de naturaleza hidrosoluble para ser absorbidos de manera natural. Ok, ¿qué más? La vía intravenosa. Aquí, bueno, como dice, en esta vía no existe realmente absorción, ya que el fármaco se deposita directamente en la sangre. Aquí va a haber absorción porque el fármaco va a pasar a través de otro tipo de membranas, pero como bien lo dice, no hay una absorción directa en la vía intravenosa. ¿Ok? Tenemos la vía intramuscular. La vía intramuscular se deposita el fármaco en una zona, en un tejido ricamente vascularizado, o sea, con muchas venas y arterias, pero se deposita entre las células y pasa de ese líquido extracelular hacia el líquido plasmático de manera muy rápida. La vía subcutánea, ustedes en Morfo vieron las capas de la piel, ¿se recuerdan? ¿Cuáles son las capas de la piel? La epidermis, dermis e hipodermis. Ok. La hipodermis, que también se conoce como tejido subcutáneo, es la única capa de la piel que se puede decir que tiene vascularización. Entonces, o que tiene aporte. Ok, entonces ahí podemos administrar directamente un fármaco para que tenga una absorción rápida al riego sanguíneo. Depende del fármaco también, va a poder ser administrado por esos mecanismos. La vía tópica es presentada en el lugar donde se va a hacer efecto normalmente y realmente la absorción se da casi para hacer efecto, ¿ok? Podemos poner gotitas, las gotas pueden ser en los ojos, en los oídos, de manera tópica, en el cuerpo, por ejemplo, los aceites para masaje, etcétera, en la nariz o en la boca, o incluso en la piel, ¿no? Vía transdérmica, como lo son los parches, vía inhalatoria. La vía inhalatoria es muy rápida. Ahorita les voy a explicar por qué. La vía inhalatoria es un mecanismo de absorción muy rápido. Vía intratecal, como el bloqueo que se hace con la anestesia, entra directamente a través de la teca. Intratecal, intraósea, dentro del hueso, de la médula. Y por ahí se nos escapa aquí en la presentación la intracardíaca. La intracardíaca es la inyección que va directamente al corazón y que se inyecta epinefrina. Ya se durmió. Ahí sí me dan un poco titubeante, era porque tenía la bebé aquí conmigo. Bueno, ok, ahora sí. Entonces, la vía de administración puede ser un factor que pueda modificar la absorción. ¿Por qué? Porque va a variar la cantidad de tiempo en la cual el fármaco llegue a la sangre. Como les decía, en la sublingual va a llegar muy rápido a la sangre y se va a distribuir muy rápido. Y en la vía oral va a tardar un poco más porque primero tiene que llegar al estómago, en el estómago los ácidos tienen que empezar a deshacer la pastilla o el jarabe o lo que sea y luego tiene que ser absorbido.
es un proceso mucho más lento, de 20, 30 minutos. Y en el sublingual, pues rapidísimo. Normalmente entre 5 minutos ya está el fármaco absorbido en su totalidad. Ok, entonces vamos a ver el segundo factor que modifica la absorción. Ya vimos que la presentación del fármaco, cómo presentamos, en qué vía de administración vamos a presentar el fármaco, es una forma en la cual pues, se puede modificar la absorción de los fármacos. Otro sería el área de superficie absorbente. Los fármacos se absorben con rapidez en áreas más grandes, como mucosa intestinal o epitelio pulmonar. O sea, aquí vamos escuchando que importa el tamaño del órgano que va a absorber. Cuando el tamaño de las moléculas son muy pequeñas, son absorbidas con facilidad. En cambio, las moléculas de los fármacos grandes se absorben un poco más lento. Ok. ¿Se acuerdan que les decía acá arriba, en la vía inhalatoria, ahí, que la absorción en esta vía era muy rápida? ¿Por qué? Porque el pulmón es uno de los órganos, o es el órgano, uno de los órganos con mayor superficie absorbente. ¿Por qué? No sé si ustedes conocen la anatomía del pulmón. ¿Ustedes la conocen? Pues está compuesta por ¿No? bronquios y bronquiolos que van adentro de los pulmones como en el tronquito, porque son dos, pues. Va donde está, es el tronco y de esos troncos son de esos que se meten ya a los pulmones que ya son los bronquios. Y dentro de los bronquios están los bronquiolos, ¿no? Excelente, muy bien. Ahorita voy a intentar ponerles una diapositiva aquí para que veamos los alveolos. Ahí está. Aquí vemos el pulmón. ¿Ok? Tenemos toda esta superficie que tiene muchísimos de estos alveolos, de estos organitos tan pequeños. Estos alveolos se estiran, son elásticos. Si nosotros juntáramos toda la superficie de estos alveolos y los uniéramos de manera recta, tuviéramos 40 metros cuadrados, casi. Es el promedio de la extensión pulmonar, ¿ok? De la extensión alveolar, de la superficie de absorción. 40 metros cuadrados de absorción, ¿ok? Entonces, es uno de los órganos con mayor capacidad de absorción, el pulmón. Entonces, al poner un fármaco de manera inhalatoria, este fármaco va a ser de manera casi inmediatamente absorbida. ¿Qué fármacos conocen que sean presentados de esta manera? El salbutamol. El salbutamol, excelente. ¿Para qué se receta o para qué se administra el salbutamol? Puede ser para las personas asmáticas. Para las personas asmáticas, perfecto. A ver qué pasó aquí. La mometasona. Igual, también. El bromuro de hepatropio o algo así es la palabra, no recuerdo. ¿El cual, perdón? Ya no me escucho doble, ¿verdad? Ah, sí, sí me escucho doble. ¿Ahí ya no me escucho doble? Oh. No sé qué dice.
¿Ya? Ahora sí, Sí. ¿verdad? Sí, ya, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, estos fármacos, como el salbutamol, se da para detener una crisis aguda, una crisis que está ocurriendo en el momento. Entonces, ¿qué está pasando? Se cierran las vías aéreas, hay una constricción de vías aéreas, se pone el salbutamol, absorbe de manera inmediata hacia la respiración y hace efecto muy rápido, hace efecto en cuestión de 20 segundos, yo creo. Ok, entonces, volvemos a la presentación de las diapositivas. Por lo contrario, si yo quiero que mi fármaco sea absorbido perdón. Entonces, hablábamos de que el tamaño del órgano es un factor que va a modificar la absorción. Igual en la mucosa intestinal tiene unas microvellosidades que hace que la piel interna del intestino sea como un acordeón. Entonces, si la estiramos, igual es larguísimo el intestino y tuviera mucha capacidad de absorción. Un intestino promedio de un humano adulto mide 6 metros, pero es la dimensión externa. Dentro de ella, como les digo, están microvellosidades. Voy a poner aquí en la pantalla, otra vez les voy a compartir una imagen. Veamos esta imagen primero, ¿ok? No sé si alcanzan a ver ahí que le ven como pelitos al interior del intestino y aparte se ve así como les digo, como acordeón. ¿Ok? Sí. Esas microvellosidades están compuestas de esta manera. Son como tentáculos micro pequeñitos y tienen venas y arterias. ¿Para qué? Para que lo que quede parado aquí en el exterior, la piel externa de estas microvellosidades es del grosor de una célula. Aquí se los dibujan en la imagen. Entonces, por eso puede ser absorbido muy rápido los nutrientes del medio externo de las microvellosidades al aporte sanguíneo. ¿Ok? Vemos aquí esta imagen, cómo tiene muchísimas vellosidades y muchos pliegues el interior del intestino, ¿no? Entonces, por eso es uno de los órganos con mayor capacidad de absorción junto con el pulmón. Igual, pudiéramos usar a toda la piel como un órgano muy grande de absorción, pero tuviéramos que aplicar una crema en todo el cuerpo, no sé. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos más imágenes de las microvellosidades del intestino. Volvemos acá a la presentación de las diapositivas. Otro de los factores que modifican la absorción sería la concentración de los fármacos. Recuerden, si se concentraba mucho en la parte externa de la célula, iba a pasar sin gasto energético. Si se concentraba muy poco, íbamos a necesitar gasto energético. ¿Qué tardo más yo en entrar a una casa donde la puerta está abierta o en entrar a una casa donde tengo que tocar y me tienen que abrir la puerta? Bueno, yo creo que la pregunta es evidente, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, la difusión simple o donde no se gasta energía para entrar a través de la célula es más sencilla. Entonces, la concentración de los fármacos habla de la cantidad de fármaco que se pueda concentrar también. Entre más fármaco haya fuera de la célula, más fácil va a entrar ¿ok?
En el caso de la circulación del sitio absorbente, un aumento del flujo de sangre acelera la absorción del fármaco, una disminución del flujo de sangre disminuye la absorción del fármaco. ¿Por qué? Porque, bueno, entre más fuerte, bueno, a ver, entre más sangre llegue, puede, por ejemplo, en la filtración, entre más fuerte abramos el chorro, más rápido va a pasar a través del sedazo la sustancia. A eso se refiere con el aumento del flujo de sangre. Y por último, la solubilidad del medicamento. Ok, la formulación del fármaco es lo que les decía, la formulación o presentación del fármaco, cómo están fabricados. Y por último, la solubilidad de los medicamentos. Los fármacos están diseñados en dos naturalezas, liposoluble e hidrosoluble. En el caso de los fármacos hidrosolubles, vamos a tener fármacos de bajo peso molecular muy pequeñitos y de alto peso molecular. Les puedo poner un ejemplo de una sustancia de bajo peso molecular, el agua. El agua es una sustancia que tiene tres atomitos. Es una molécula pequeña. Y tenemos, por ejemplo, a la glucosa, que la glucosa, ¿alguien de ustedes conoce la fórmula química de la glucosa? ¿No? ¿No la conocen? La glucosa es una molécula de 24 átomos. ¿Alguien me iba a decir algo, Max? Sí, es que no me acordaba exactamente cuántos átomos eran, pero según yo iban a ser 32, pero dijiste que son 24. Muy bien, excelente. Denme un segundito. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? C6H12O6. O sea, tiene 6 átomos de carbono, C6H12 es 12 átomos de hidrógeno, O6, 6 átomos de oxígeno, 24 átomos. Es una molécula mucho más grande si la comparamos con una molécula de agua que tiene 3 átomos, H2O, o una de dióxido de carbono, ¿no? CO2, 3 átomos. Entonces, las sustancias hidrosolubles de bajo peso molecular pueden pasar a través de los poros de la membrana, que hace ratito les estaba enseñando la membrana en una diapositiva. Ahorita igual se los voy a mostrar. Los fármacos hidrosolubles de bajo peso molecular van a poder atravesar estos poros que quedan a través de la membrana sin problema, porque van a ser muy pequeños. Pero los fármacos hidrosolubles de alto peso molecular no van a poder atravesar por los poros y van a tener que atravesar por medio de un canal como este que se ve aquí, a través de una proteína. Acá se ve otra proteína que está abriendo un canal. O por medio de pinocitosis, como les mencionaba hace ratito. Pero un fármaco liposoluble se va a relacionar muy bien con la membrana porque va a ser de la misma naturaleza que ella. Entonces, al llevarse bien, va a poder pasar sin problemas. Entonces, por eso es que veíamos acá en la otra presentación que la solubilidad del medicamento iba a modificar la absorción. Es la máxima de cantidad de soluto que se disuelve en un disolvente. Ah, bueno, eso es solubilidad. Ese es el concepto de solubilidad. Entonces, la solubilidad de los fármacos se refiere a la naturaleza que sea, si es hidrosoluble o si es liposoluble. Y si fuera hidrosoluble,
de alto o de bajo peso molecular. Ok, entonces ya vimos lo que es absorción. Vamos a pasar a lo que es distribución. No lo tengo abierto, a ver. Aquí está. Distribución, les decía hace ratito. Es el transporte, es el segundo paso de la farmacocinética y es un mecanismo mediante el cual el fármaco es transportado desde un sitio, desde donde fue absorbido, hasta el lugar donde va a hacer efecto. ¿Ok? Va a pasar a través de la sangre, va a pasar a través de otro tipo de fluidos. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben en qué porcentaje constituye de agua mi cuerpo? ¿En cuántas partes de mi cuerpo hay agua? Según es como un 70, 80%. Es como 80%, 82%. Ande. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces sí, aquí en la diapositiva tenemos alrededor del 70% del peso es de agua. Entonces, unas 3/4 partes de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Pero esa agua se va a concentrar en 2 partes en mi cuerpo. ¿Alguien sabe cuáles son esas 2 partes? ¿No? ¿Nadie sabe? Intracelular y extracelular. Perfecto, excelente. El agua en nuestro cuerpo se va a almacenar en 2 compartimientos, uno dentro de las células y el otro fuera de ellas. Entonces, el compartimiento intracelular y el compartimiento extracelular. Aquí tenemos en la información el plasma sanguíneo y el plasma intersticial pertenecen o constituyen todo el líquido que va a estar fuera de las células. Se va a dividir en 2, plasma sanguíneo y líquido intersticial. Yo les pregunto a ustedes, ¿conocen el plasma sanguíneo? ¿Dónde se encuentra el plasma sanguíneo? Pues se encuentra en la sangre, ¿no? Va junto, Perfecto, va mezclado en la sangre. perfecto. Son las plaquetas y los glóbulos rojos, ¿no? Son componentes de la sangre. Excelente, me da mucho gusto que participen. El plasma es el líquido de la sangre. Nuestra sangre está compuesta de sustancias vivas y de sustancias químicas. Entonces, las sustancias vivas son las células como el eritrocito, que es el glóbulo rojo, el leucocito, que es el glóbulo blanco, y las plaquetas, ¿no? Entonces, las sustancias químicas que están disueltas en la sangre están disueltas en un fluido. Ese fluido, ese líquido, es el plasma sanguíneo. Si nosotros ponemos un tubo de ensayo, que sacamos sangre, lo ponemos en un tubo de ensayo, lo metemos en una centrífuga, el líquido, el agüita esa amarilla que va a quedar en la parte más superior del tubo de ensayo es el plasma. Incluso ese está muy de moda que lo inyecten ya sea en la cara o en alguna zona para ayudar como terapia de rehabilitación, incluso como skincare, o sea, para el cuidado de la piel. Bueno, entonces el plasma sanguíneo, o sea, el agua que está fuera de la célula se va a concentrar o se va a almacenar en la sangre y en el líquido intersticial. ¿Cuál es el líquido intersticial? Les pregunto. No es el que está entre las células, perdón. Entre. Ajá. Excelente, exactamente. Todo el líquido que no es sangre, todo el líquido que está fuera de las venas y arterias,
y está fuera de la célula se llama líquido extracelular o líquido intersticial. Les pregunto yo a ustedes, ¿puedo encontrar o es natural, es normal que yo encuentre sangre entre los tejidos de mi cuerpo? Mm, Según yo, no. ¿Por qué? ¿Dónde Pues debo de sí. encontrar la sangre? En las venas y en las arterias, ¿no? Excelente. La sangre en mi cuerpo solamente debe estar dentro de las venas, arterias y el corazón. Si encuentro sangre entre los tejidos, nosotros lo conocemos como hemorragia y pues es un proceso no adecuado, ¿ok? La sangre irrita los tejidos y si perdemos mucha sangre incluso podemos morir, ¿ok? Son las hemorragias internas esas, las que no se, como que no se detectan a la vista, ¿no? Así es. Cuando encontramos sangre en algún tejido, quiere decir que hay una hemorragia. ¿Qué es hemorragia? Es la salida de la sangre fuera de los vasos sanguíneos. Eso es una hemorragia. ¿Ok? Pérdida de sangre de donde debe de ir. Entonces, cuando sale hacia el interior del cuerpo, se llama hemorragia interna. Cuando sale al exterior, hemorragia externa. Pero los dos son hemorragias, o sea, perdemos sangre hacia algún lado. Entonces, en estos dos líquidos encontramos a la sangre en nuestro cuerpo, en el líquido extracelular e intracelular, y el líquido extracelular, les decía, es el plasmático y el intersticial. Ok. ¿A dónde llega primero el fármaco cuando es absorbido? Si yo les mostraba hace rato la imagen de las, ¿cómo se llaman estas? De las vellosidades del intestino. Si vean que abajo de la vellosidad había vasos sanguíneos, había venas y arterias, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando llega el fármaco al intestino y es absorbido, al primer lugar donde llega es un vaso sanguíneo, llega a la sangre directamente. Pero si es absorbido, si yo pongo la inyección en la pompi, en el tejido intramuscular, ¿en qué tipo de líquido o hacia dónde estoy virtiendo hacia dónde estoy virtiendo el fármaco? ¿Hacia qué tipo de espacio? Los músculos, ¿no? Ajá. Pero el músculo estoy poniendo dentro, el fármaco lo estoy poniendo dentro de la célula, fuera de la célula, directo a la sangre, ¿dónde lo estoy poniendo? Cuando hago una inyección en el músculo es un órgano que está muy vascularizado, tiene muchas venas y arterias. ¿Por qué? Porque el músculo para funcionar necesita gran cantidad de oxígeno y azúcar. ¿Y quién se lo lleva a eso? Pues la sangre. Entonces, cuando yo meto el líquido, cuando yo meto la inyección en el tejido muscular, lo estoy metiendo entre las células del músculo, lo estoy depositando directamente al tejido, al líquido intersticial, pero va a ser absorbido rápidamente hacia los vasos sanguíneos porque está ricamente vascularizado el músculo. ¿Sí lo entendemos de esa manera? Sí, es igual que el intestino, pues pasa a la superficie donde lo absorbe, donde va directamente a las venas de las arterias, en los vasos sanguíneos, que es donde se van, ¿no? Muy bien, excelente. Ok, entonces, una vez el fármaco dentro de la sangre, tenemos que encontrar quién lo transporte. ¿Quién lo transporta? Una proteína plasmática. En este caso, la proteína plasmática de mayor transporte de fármacos sería la albúmina. ¿Ustedes han escuchado hablar de la albúmina? Hay otro tipo de sustancias, otra proteína de transporte como la hemoglobina, que esta se encarga de transportar el oxígeno. ¿Ok? Así como la hemoglobina transporta oxígeno, la albúmina va a fijar a su molécula el fármaco y lo va a transportar de un lugar a otro.
La albúmina entonces es lo que se encuentra en la sangre, que es lo que transporta a donde va a hacer efecto. La albúmina es una proteína plasmática, una proteína sanguínea de transporte. Maestro, ¿y solo Ah, ok, existe la ok. albúmina? ¿No existe alguna otra proteína? Si hay más proteínas de transporte, la albúmina es la principal o la que más fármaco transporta. Ok. Permítame. Bueno, muy bien. Entonces, así como va a haber factores que modifican la biotransformación, perdón, la absorción, va a haber factores que van a modificar la distribución, como cuáles. El tamaño del órgano. A mayor tamaño, a más grande sea el órgano, mayor absorción, perdón, mayor distribución va a tener, va a llegar más cantidad de fármaco a ese órgano, porque ese órgano va a tener mayor riego sanguíneo. ¿A quién le llegará más sangre? ¿Al estómago o al apéndice? El estómago. Simple y sencillamente por volumen, tiene más sangre el estómago que el apéndice. Entonces, de esta manera, si repartimos igual en la sangre, en todo nuestro cuerpo, va a haber más concentración de fármaco en un órgano que tenga más tamaño porque va a tener más sangre. ¿Ok? Entonces, de esta manera, la distribución se afecta o se modifica en la cantidad que va a llegar a ese órgano. Otro factor que va a modificar la distribución sería el flujo sanguíneo del tejido. Si es un tejido con mucho flujo sanguíneo, va a llegar más rápido o se va a distribuir más rápido el fármaco a que si fuera un tejido con menos flujo sanguíneo. La adhesión a proteínas plasmáticas. La adhesión a proteínas plasmáticas se refiere a que la cantidad de fármaco, la cantidad de fármaco que se puede unir a la proteína. Por ejemplo, el fármaco si tiene 10 miligramos, yo me tomo esos 10 miligramos, vamos a suponer que todos esos 10 miligramos se van a unir o se quieren unir a una proteína plasmática, entonces una pequeña porción de ese fármaco no se va a poder unir. Vamos a suponer que de los 10 gramos se va a unir 9 gramos de fármaco. ¿Ok? Entonces, de esta manera, un ejemplo que les puedo poner es si son 8 personas, 6 personas y piden un solo Uber, se quieren subir todos al Uber y no van a caber. Entonces, no todos los fármacos, no toda la cantidad del fármaco disponible en sangre se va a unir a proteínas plasmáticas. ¿Ok? Entonces, si esa porción no se va a distribuir, la porción que no se una a las proteínas. Entonces, hablamos de tamaño del órgano, flujo sanguíneo, unión a proteínas plasmáticas. Tenemos más mecanismos que modifican la distribución, que sería igual la solubilidad del fármaco. El fármaco aquí está, esta diapositiva nos muestra los factores: tamaño del órgano, flujo sanguíneo, unión a proteínas plasmáticas, solubilidad del fármaco y volumen de distribución. Vamos a hacer aquí un experimento para explicarles lo del volumen de distribución. Solubilidad del fármaco. El fármaco se va a distribuir en la sangre y en el líquido intersticial. ¿Qué naturaleza tendrá ese líquido? ¿Será lipídica o hidrosoluble? Les pregunto. Nadie contestó.
Entonces, pues como es agua, como es un líquido, es acuoso, es de naturaleza hídrica, los fármacos que sean de naturaleza hidrosoluble se van a distribuir excelente. Y por último vamos a hablar del volumen de distribución de los fármacos. Pongan atención para explicarles esto mediante un pequeño experimento. Ok. Yo creo que si deja de presentar, profe, se va a ver más grande lo que nos quiere enseñar, porque se ve la diapositiva y esto se ve chiquito, pues. Ahí está. ¿Sí lo ven, verdad? Ahí. ¿A qué se refiere el volumen de distribución del fármaco? Nosotros somos 70% agua otra vez, ¿no? Entonces, mi cuerpo puede perder agua o puede ganar agua. ¿Cómo se llama cuando pierdo líquido? Ustedes lo conocen. Deshidratar. Deshidratación, excelente. ¿Y alguien sabe cómo se llama lo contrario cuando gano líquido? Cuando mi cuerpo tiene mucho líquido de más. Retención de líquidos. Excelente. Edema o retención de líquidos. Muy bien. Entonces, cuando mi cuerpo gana agua de más o pierde agua de más, cualquiera de las dos situaciones son anormales y pueden modificar o pueden hacerme daño. Si yo introduzco medicamento en un cuerpo deshidratado, va a haber menor cantidad de agua para que esto se disuelva, para que el fármaco se disuelva. Si yo pongo gran cantidad la misma cantidad de fármaco que le puse a esta persona, se la pongo a esta, en esta se va a concentrar más el fármaco y en esta se va a concentrar menos. Ahorita les voy a explicar de esta manera. Le voy a poner la misma cantidad de chocomil a estos vasos de leche. ¿Ok? Una cucharadita pequeña ahí, al ras. Se la ponemos a este. Una cucharadita pequeña igual al ras, a esta igual. Lo mismo, la misma cantidad de chocomil. El chocomil sería el fármaco. ¿Ok? La leche sería la cantidad de líquido que hay en el cuerpo humano. A esta persona le pusimos 500 miligramos de paracetamol y a la otra igual. Muy bien. ¿En cuál se ve? Ahí. ¿En cuál se ve más café la leche? ¿En cuál se concentra más la leche? ¿En el que hay menos o en el que hay más? Donde hay hipovolemia. Hay Donde hay menos. menos. Donde hay menos. Entonces, si yo quiero que una persona deshidratada tenga el mismo efecto que una persona normal, con un fármaco, quitemos el que tiene de más. Si yo le doy 500 miligramos a una persona para quitarle el dolor de cabeza, si la persona está deshidratada, puede ser que esos 500 miligramos sea demasiado fármaco, porque va a haber menor cantidad de sustancia en la cual se va a distribuir, ¿ok? Ahora, por lo contrario, si yo le doy los mismos 500 miligramos que le doy a una persona normal, le doy a una persona que está reteniendo líquidos, tal vez ese fármaco no sea necesario, esa cantidad de fármaco no sea necesaria y haya que administrarle mayor cantidad de fármaco, ¿ok? Entonces, el volumen de distribución del fármaco habla de la cantidad de líquido que va a haber en la zona en la que vamos a distribuir, ya sea en el cuerpo o en la zona específica,
a mayor cantidad, a mayor cantidad, a mayor volumen, menor distribución, menor concentración, a menor volumen, mayor concentración, mayor distribución. ¿Ok? ¿Entendemos esto? Sí, sí lo entendimos. Muy bien. Sí, profe. Sí, le entendí, mamá. Quedó claro. Ahora disfrutar el experimento. Bueno, el caso es que esos son los mecanismos que afectan o que modifican la distribución. Tenemos otros tipos de tejidos, perdón, otros tipos de fluidos que son, a ver, aquí están, que son los líquidos que se encuentran en el sistema nervioso central, que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, en el líquido cefalorraquídeo encontramos a los nutrientes, desechos del sistema nervioso central, y necesitamos que haya esto, algo que se llama barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica es la capa externa del capilar, que puede ser incluso del grosor de una sola célula, una sola célula epitelial simple incluso. Entonces, esta lo que hace es que está semiblindada, no es tan permeable como las otras membranas celulares. Entonces, eso es a lo que llamamos la barrera hematoencefálica. A la pared de los vasos sanguíneos, permítanme tantito, a la pared de los vasos sanguíneos, que está más sellada entre sí, más unidas las células entre sí y permiten muy poco el paso de sustancias o de manera mayormente selectiva. Por lo contrario, tenemos a la barrera placentaria, que aquí nosotros podemos entender, bueno, acá protegemos de que las sustancias no lleguen al tejido nervioso. Y acá tenemos a la placenta. Aquí nosotros sabemos que hay un aporte de sangre del cuerpo al bebé y de nutrientes y todo. Entonces aquí la barrera va a funcionar de igual manera. ¿Perdón? Está presentando. No se ve la presentación. Perdón. Según yo les estaba ahí enseñando la diapositiva. Yo me la estoy imaginando y yo, sí, la placenta. No les estaba hablando con ninguna diapositiva desde el principio. Se escucha doble, profe. Es por el micro de más. Ajá. Ahí está ya, ¿verdad? Sí, ya. Sí, profe. Ok. Entonces tenemos otro tipo de transportes de barreras, que es la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria. Bueno, yo creo que por hoy sería todo, hasta ahí llegaríamos, hasta la distribución. Nos falta ver biotransformación y eliminación de lo que es la farmacocinética, para poder pasar a lo que es la farmacodinamia. ¿Ok? Eso veríamos la siguiente clase. Tere, ¿andas por ahí? Sí, voy a mandarles el enlace de ese video para que puedan retomar todos los puntos que mencionaste ahorita, Nicolás, y pues que aprovechen el material. Sale, Más vale. micro. Si tienen Ya. dudas, jóvenes, para que las hagan ahorita y queden grabadas y posteriormente en los comentarios el maestro les responda.
por mi parte no hay dudas. Excelente, entonces muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias. El martes. Gracias. Hasta el Gracias. martes. Bye. Adiós.